tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Esta es una nueva edición de Al Fin y al Cabo por Canal C de Cablevisión, como es habitual en el nuevo horario de los martes a las 22 horas. Vamos a tener un programa hoy donde es habitual el análisis de Alfredo Blanco. Vamos a hablar de los créditos hipotecarios y de las declaraciones de Isaac Kicillof con respecto al dólar futuro. Vamos a conversar con Juan Pablo Quinteros y con Aurelio García Elorrio sobre la denuncia que se le realizó a José Manuel de la Sota. Y esto viene en consecuencia con lo que está ocurriendo en el país. Aparece una justicia federal que se ha despertado, ¿no? La pregunta es, ¿se va a despertar en Córdoba? ¿Se va a animar la justicia federal a investigarlo a José Manuel de la Sota? Esto lo vamos a charlar precisamente con estos dos legisladores. Y vamos a hablar después de Panamá, los Panama Papers, del Fariña que prendió el ventilador, de la relación, o mejor dicho, la situación de Cristina Fernández de Kirchner ante la justicia, y si alguien va a ir preso. Si esa justicia federal que aparentemente despertó o salió del insomnio va a mandar preso a alguien. Obviamente llegó Cristina, una gran multitud la recibió. Da la impresión que para ser una persona popular hay que tener alguna deuda con la justicia. Auspicios. Auspicia, al fin y al cabo. OSDOC, la obra social del docente privado. Colector, junto a Rentas, trabajando por el futuro de los cordobeses. Inversia. Cooperativa Horizonte. Consejo de Ciencias Económicas. Red de concesionarios Pauni Sanelo. Estudio Jurídico NAGI. Cotreco. Universidad Tecnológica Nacional Regional Córdoba. Fabicur ICSA. Capacitate en FUEL y alcanzá el éxito profesional. Defensor de los derechos de las niñas, niños y adolescentes de la provincia de Córdoba. Instituto Uldon. Si todavía no tenés tu cordobesa, solicitala ya en nuestras sucursales. Municipalidad de la Ciudad de Córdoba. ¡La Muni! Centro Robles. Marco Aurelio Sosa. Colegio de Martilleros de la provincia de Córdoba. Instituto San Agustín. CIAFA. IMIX. Aberturas Urbantec. Novar. La Anastasia. El Arrabal. Doctora Elvia Guzmán. Reina Ada Peluquería. Créditos hipotecarios, declaraciones de Kicillof, empresas que auspician a Alfredo Blanco. La calidad, nuestra pasión. La satisfacción del cliente, nuestra obsesión. En Fabicur ICSA hacemos la vida más segura. www.fabicur.com.ar. Marco Aurelio Sosa. 58 años liderando en caños de acero. www.marcoaureliososa.com.ar. Aprovechate de tu cordobesa, ahora con 20 cuotas sin interés. Aprovecha este plan exclusivo en todos los comercios adheridos. Conocelos en www.bancor.com.ar. Si todavía no tenés tu cordobesa, solicitala ya en nuestras sucursales. Municipalidad de la Ciudad de Córdoba. ¡La Muni! Aberturas Urbantec. El gobierno nacional y el gobierno provincial han largado una serie de créditos hipotecarios que merecen algún tipo de reflexión sobre las posibilidades que tiene usted, yo, cualquiera, para poder tomar un crédito de esa naturaleza. No tanto cualquiera, porque debe tener naturalmente sus prescripciones para tomar un crédito de esas características. Alfredo Blanco lo va a analizar como hace habitualmente él. Alfredo, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ricardo? Bueno, efectivamente ha causado, digamos, hay mucho interés, obviamente, en esto que en realidad es el Banco Central ha generado un instrumento que se llama Unidad de Vivienda, que va a servir para indexar los créditos hipotecarios. Autoriza a los bancos que tomen conforme ese índice de depósitos a más de 180 días y que otorguen crédito hipotecario. Ahora, digamos, ¿cómo funciona eso? Bueno, lo que hicieron fue básicamente tomar
cuánto cuesta el metro cuadrado de construcción al 31 de marzo, que era algo así como 14.000 pesos y fracción, y a partir de allí, bueno, eso dividido por 1.000 da 14 pesos, y dijeron, bueno, ese es el valor de la unidad a fin de marzo. Y ese valor se va a ir actualizando con el CER, con este coeficiente que toma el comportamiento de los precios, se va a ir actualizando. ¿Por qué hace esto el Banco Central? Bueno, Argentina hace bastante tiempo que no tiene crédito hipotecario y la explicación es relativamente sencilla. Cuando hay una inflación muy alta, la tasa de interés tiene que tener un componente que es recuperar el deterioro de la deuda como consecuencia de la inflación, claro. ¿Cierto? Bueno, entonces lo que sucede que cuando uno pone una tasa de interés muy alta, digamos, la inflación en la Argentina es, digamos, un número, 30%. Quien va a prestar dinero aspira a ganar algo más del 30%. Bien. Cuando cargue esa tasa de interés, como por ejemplo hay un sistema de amortización que es francés, que quiere decir que uno empieza pagando más interés y menos capital. Bueno, las primeras cuotas son muy grandes. Entonces, y eso es lo que explica que Argentina, a diferencia de otros países vecinos, tenga muy poco crédito hipotecario. Entonces, este instrumento que el Central le pone a disposición de los bancos, lo que va a permitir es de que sea la cuota inicial más baja. ¿Por qué? Porque la tasa de interés va a estar entre el 4,8 y el 5,2% anual. Pero el principal, es decir, el capital, se va actualizando con este índice. Entonces, para darte una idea, el Central ha hecho unos ejemplos que pueden ser consultados en la página del Central, donde muestra que para 1 millón de pesos, 15 años, bueno, a lo mejor la cuota inicial en un crédito que tenga un costo financiero del 24% anual es de 20.000 pesos. Y con este otro sistema es de 8.000 pesos. Bien. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que va a ser más barato, que va a ser más caro? ¿Qué es lo que le conviene a las personas? En realidad, los mecanismos de indexación tienden a dar certidumbre, ¿no? Si yo te digo, préstame 100 pesos, vos me vas a cargar una tasa de interés muy alta. Ahora si te digo, préstame 100 pesos y yo te lo voy a devolver en términos reales, te voy a devolver los 100 pesos porque vamos a actualizar la deuda, a lo mejor me decís, bueno, te voy a cobrar el 5%. Bueno, este mecanismo, que parece ser, yo creo que es un instrumento interesante, pero obviamente hay que hacer algunas consideraciones. En el ejemplo que hay en la página del Banco Central, el ejemplo para comparar dos créditos, uno con ajuste y uno sin ajuste, está hecho sobre la base de que la inflación futura va a ser la que tiene el gobierno como pauta. Es decir, 25% 2016, 14,5% 2017 y así hasta llegar a una cifra después del cuarto año. Bueno, entonces, ¿cuál es el riesgo que tienen los mecanismos de indexación? Primero, cuando se generalizan a nivel macroeconómico, en realidad el riesgo es que se transforman en un elemento que retroalimenta la inflación porque crea una presión inflacionaria inercial, digamos, ¿no? Ahora, a nivel individual, el riesgo es que si la tasa de inflación se disparara, obviamente tiene consecuencias para el deudor muy malas. Alguna gente, la gente mayor, recuerda todavía la experiencia de los índices del índice de la tasa testigo, índice implícito de la tasa testigo, y se lo conoció como circular 1050. ¿Por qué? Bueno, porque en la medida en que la tasa de interés se disparaba, porque la inflación se disparaba, generó situaciones realmente muy complicadas. Me preguntaban el otro día, bueno, ¿y qué haría alguien que quiere comprar la casa? Porque esto objetivamente va a permitir que gente que antes iba al banco, le calculaban la capacidad de pago y le decían, no, miren, usted no puede porque la primer cuota es el 60% de su sueldo. Ahora va a ir y la primer cuota va a ser un porcentaje mucho menor, ¿no es cierto? Bueno, entonces va a ser más fácil acceder. Si a mí me dijeran, bueno, ¿qué le conviene hacer a una persona que está pensando hacer esa operación? Yo diría que espere un par de meses a ver cómo evoluciona la inflación. Además, no tenemos todavía índice de precio. El CERS está tomando un índice provincial, el de San Luis, pero además de eso, yo diría, esperemos a ver si efectivamente uno puede ver una tendencia a que la tasa de inflación se desacelere, que es lo que piensa el gobierno que va a ocurrir en el segundo semestre, y en ese caso, sin lugar a dudas, puede llegar a ser una opción interesante para acceder a la vivienda, ¿no? Hasta que ello no ocurra, me parece que, bueno, siempre está... Si algo aprendimos del más grande de los economistas del siglo XX, de Keynes, es que el futuro es incertidumbre. Y ante la incertidumbre también es bueno tener la virtud de la prudencia. De manera tal que yo creo que el instrumento efectivamente es bueno. Los ejemplos que ha puesto el Central en la página junto con el comunicado
son para mirarlos con algún cuidado, porque la hipótesis de inflación me parece a mí que es muy difícil que se vaya a cumplir, lo hemos hablado acá en un programa pasado, pero esto no quita de que, digamos, Argentina necesita crédito hipotecario y muchos países vecinos tienen instrumentos parecidos. Chile tiene una unidad parecida y ha funcionado razonablemente bien. Lo que pasa es que ellos vienen con tasa de inflación muy baja, como la mayoría de los países de América Latina. Kicillof. Bueno, acaban de confirmar, la Cámara acaba de confirmar que ha confirmado que Bonadío va a llevar la causa, razón por la cual la expresidenta va a declarar. Pero Kicillof declaró hoy, ¿no? Sí. Estaba leyendo yo las declaraciones de Kicillof y digo esto con cierta... Declaró, llevó un papel. Bueno, llevó un papel, pero además salió y habló con los periodistas. Sí. Yo que alguna vez dije acá que tenía respeto intelectual por mi colega, ha dicho algunas cosas que realmente son preocupantes. Me parece que son poco serias, porque mira, ¿cuál es la causa que le están llevando adelante? En la cual creo que yo acá dije que me parece que la presidenta no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Que el Central vendía a futuro dólar a un precio, digamos 10 pesos. Autorizado por el Banco Central. Sí, el Central lo hacía. Mismo lo podía hacer. Claro. O sea, que legalmente lo podía hacer. El ministro de Economía le decía vendamos. ¿Por qué? Porque la política cambiaria para despejar la expectativa inflacionaria, por lo que fuera. Ahora, cuando él vendía 10, ¿no es cierto? Ya estaba en 15. Contaba con Lee que estaba en 15. Claro. Entonces ahí eso es lo que le dicen. Mire, usted, ¿por qué vendió a futuro? No es solamente que usted vendió dólares que no tenía, porque aclarémosle a la gente que la operación de futuro, en realidad no hace falta tener los dólares, porque cuando llegue el momento lo que se hace es liquidar la diferencia. Así es. Entre lo que yo había pactado y lo que efectivamente hay en el mercado. Pero digo, claramente podría haber, digamos, es discutible una decisión que cuando esté en 15 en un mercado como ese, o en 14, no recuerdo, yo lo vendo en 9 o en 10. Claro. Ahora, ¿qué es lo que dijo Kicillof? Dijo una cosa que es cierta, dice, ese es un instrumento de la política económica. Ahora, dijo una cosa que no es cierta, dijo, es lo mismo que esta gente que está colocando LEVAC todos los martes, y entonces coloca el LEVAC y fíjese la pérdida que es eso para el Banco Central. Claro. Dos cosas, es pérdida, sí, es déficit cuasi fiscal, lo hemos dicho, la tasa del 38 es una tasa alta. Lo que no es cierto... Pero ellos hacían lo mismo. Pero además, lo que no es cierto que sea desde diciembre, como lo dijo a los periodistas, y mucho menos cierto, ¿no es cierto?, es que sea equivalente eso, que genera déficit cuasi fiscal, que uno podría decir contablemente es una pérdida, a esto otro, que es una decisión de decir, yo le vendo a usted a 10, a usted no le vendo, a usted sí le vendo a 10, soy el único oferente, el Central es el único oferente en el mercado de futuro. Hay una crítica para eso, el desconocimiento del periodismo precisamente de qué es lo que tiene que repreguntarle ante una barra basada como la que acaba de decir. Sí, a mí me decepcionó que dijera eso. Más allá de que si existe o no un hecho que sea factible de ser condenado... Digamos, eso haría o sea que, digamos que le sacaría como una tarjeta amarilla a mi amigo Axel Kicillof. Te cierro con esto que tiene que ver con lo que está haciendo la gente de economía en Estados Unidos. Sí. Empezaron ese roadshow para conseguir fondos, se pelearon con algún representante de fondo buitre que quiso entrar, etcétera, etcétera. Pero la sensación es, según dicen los comentaristas, la gente que conoce más de eso, la sensación es que hay muy buena acogida a la propuesta, porque ha habido una gran cantidad de personas que han ido, de inversores, a averiguar sobre eso. De manera tal que el gobierno está digamos, cuando se juega al ajedrez se suele decir que en los últimos minutos está con la aguja colgando, ¿no? Sí. Cuando está por terminar el tiempo de reflexión. Y el gobierno está jugando con eso, porque tienen mañana, teóricamente, tiene que haber alguna decisión sobre si se acepta la decisión de Griesa de desbloquear los fondos. Así es. Inmediatamente la Cámara inmediatamente que estuviera eso, tendría que rápidamente iniciarse el proceso de emisión, para lo cual están convenciendo a los inversores de la conveniencia de tomar. Bueno, eso lo hacen obviamente con los bancos que van a participar, el JP Morgan, el HSBC, bueno, todo eso, los 4 bancos creo que son, el Deutsche también, que están participando de eso. Pero el gobierno está jugando, digamos, contra reloj. ¿no? Me parece que con cierta esperanza de que vaya bien, porque las noticias es que hubo bastante interés en el roadshow de hoy al mañana. Alfredo, nos encontramos el próximo martes, ¿te parece? Nos vamos el martes. Nos vemos. Ya volvemos.
OSDOP, la obra social del docente privado y su familia, informa a sus afiliados que las 24 horas del día, los 365 días del año, tienen a su disposición el servicio telefónico 0810-122 OSDOP para solicitar información, realizar sugerencias, efectuar consultas y presentar reclamos. Aprovechate de tu cordobesa, ahora con 20 cuotas sin interés. Aprovecha este plan exclusivo en todos los comercios adheridos. Conocelos en www.bancor.com.ar. Si todavía no tenés tu cordobesa, solicitala ya en nuestras sucursales. Pauni. Si usted es un profesional en ciencias económicas, aunque trabaje en relación de dependencia, debe matricularse en el Consejo de Ciencias Económicas. Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Córdoba. Más de 60 años comprometidos con la ingeniería. Estudio Jurídico Nagy. Contactos al teléfono 428-3480. Contrate con martilleros y corredores públicos matriculados. Caseros 850, teléfono 425-0638. Defensor de los derechos de las niñas, niños y adolescentes de la provincia de Córdoba. República de Chile sin número, Parque Sarmiento, Córdoba. Teléfono 0351-598-7620 al 25. Capacitate en FUEL y alcanzá el éxito profesional. Bien, por estas horas hay fuerte conmoción en el país y naturalmente en la capital federal, en Comodoro Pi particularmente, porque la Presidenta de la Nación, a raíz de lo que decía Alfredo en el primer bloque, la Cámara ha autorizado al juez Bonadío para que se quede con la causa del dólar a futuro, donde están implicados de alguna manera, por decirlo de esta forma, Vanoli, el presidente del Banco Central, Axel Kicillof, el ministro de Economía, y la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, que es la que va a declarar mañana. Pero además de todo esto existe o aparecieron los Panama Papers, aparecieron concretamente, apareció Fariña, que de alguna manera prendió el ventilador e implicó definitivamente y concretamente a través de su declaración a Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, y la situación de la Presidenta precisamente en este caso. Y la pregunta es si este despertar de la justicia federal implica que alguien vaya a ir preso. Pero hay un problema importante. El problema es institucional. Hay un presidente de la Nación que tiene cuentas offshore, empresas offshore fuera de la República Argentina, en Panamá, en las Islas Bahamas, y eso también tiene su relato y su correspondiente crítica por parte de quienes, me imagino, esta noche lo van a hacer, que es el sociólogo Sofanor Novillo Corbalán y Eduardo Dicola, exdiputado nacional y extitular del Correo Argentino. A ambos, muchas gracias por venir. ¿Cómo estamos? Me parece que es una imagen media fea de la Argentina, ¿no? Bueno, alguna vez en un programa como este yo llegué a decir de que la pesadilla en la Argentina terminó cuando la cleptocracia autocrática que encabezaba Cristina Kirchner y antes su marido Néstor terminó su ciclo. Y fue reemplazada por esto que se llama el macrismo, pero que nos da todos los días una sorpresa. Alguna vez acá decía de que con Macri es como si jugáramos al juego de la oca, un juego de mesa que había antes, el cual uno tiraba los dados y le indicaba si tenía que retroceder 10 casillas o avanzar 3 casillas. Acá pasa eso. Todos los días se avanza y todos los días se retrocede. Pero en esta complejidad institucional que es la República Argentina desde hace ya décadas, ¿cuál es un poco el caracú causal de los problemas nuestros? Y si yo tuviera que decidir uno, diría que sin lugar a dudas es el Poder Judicial. Ahora, para que se vea más claro dónde está el problema, se está hablando de los 12 jueces federales de Comodoro Pi. Pero es para que se vea más claro.
Porque antes Lanata lo dijo muy bien y con mucha claridad en uno de sus programas que más contribuyeron a construir la cultura anti-kirchnerista o para ver el horror kirchnerista. Lanata dijo un día: todo el Poder Judicial de la Nación, desde Jujuy hasta Tierra del Fuego, sin excepciones, todo ese poder es responsable institucional de lo que está pasando, porque no hace lo que debe hacer, y no solamente no hace lo que debe hacer, sino que al contrario, permite que se siga haciendo lo que no se debe hacer. Eduardo. Bueno, como todo espacio televisivo es breve, sí, y como estamos metidos en un gran lodazal, no quiero estos breves minutos polemizarlo con Sofano, a quien respeto, lo respeto con su ideología, lo respeto en su persona, en su honestidad, creo que él tendrá el mismo respeto por mí. Por eso, él con su idea, yo con la mía, y creo que en algo vamos a coincidir más allá de las diferencias que tengamos. Suscribo lo del Poder Judicial y además agregaría, ojalá, que en esta etapa que estamos atravesando, en la que genera tanta incertidumbre, tantos temores, tanta inestabilidad social por esa falta de perspectiva de lo que va a venir, un poco lo que decía de las marchas y la contramarcha, podamos transparentar también el poder económico en Argentina. Porque la República Argentina no es un país que no genera riqueza. Genera riqueza, genera tanta riqueza que es el octavo, siendo un país muy pequeñito, económicamente expresamos menos del 0,5% del Producto Bruto Mundial, para que se tenga una idea, somos el octavo país en el mundo en fuga de divisas. Quiere decir que la riqueza que generamos en nuestro país luego salen por las distintas vías para formar parte de un círculo virtuoso de economías distintas a la nuestra en donde se genera. Pero hay responsabilidades políticas para eso. Hay responsabilidades políticas, hay responsabilidades judiciales, hay responsabilidades empresarias. Lo que sucede que está bueno que la política siempre sea el frontis en lo que más está expuesto, de tal forma que los que tengan que ir presos que vayan, pero el otro poder está siempre agazapado en la oscuridad, con un velo, nunca se lo nota, nunca se lo ve. Entonces está bueno que podamos transparentar esto, porque esto nos haría mostrarnos a nosotros mismos como más confiables, porque hemos ido construyendo una sociedad en la que todos desconfiamos de todo, ni qué hablar de los políticos. Pero a su vez, saquemos los políticos y a cualquier vecino le preguntamos: ¿y qué te parece el empresario? Los empresarios. ¿Y qué te parece? Todos desconfiamos de todo y creo que es muy difícil construir una sociedad así. Creo que esta etapa, yo, a pesar de lo que estamos viviendo, que indudablemente nos genera esta conmoción, creo que puede servirnos para eso, para que podamos dar un paso más en la consolidación de lo que debe ser transparentar institucionalmente el país. Si se hace con este gobierno, lo importante es que avancemos, que vayamos avanzando, que lo poco que vayamos logrando, lo mucho, con cada gobierno, que eso sea un piso que sirva para dar unos pasos más. Ahora bien, este tema de los papeles de Panamá, este tema de, digamos, el ventilador de Fariña, la situación de Cristina Fernández de Kirchner, este tema de Otesur, los sauces, el otro tema de los dólares futuros. Digo, yo decía al comienzo, hay un despertar de la justicia federal. Ahora, la pregunta que yo hago es lo siguiente. Si esto se extiende, si la justicia federal empieza a tomar, digamos, responsabilidades en el resto de las provincias, donde van a quedar, digamos, incursos en la investigación la mayoría de todos los gobernadores y exgobernadores que han utilizado espuriamente los fondos públicos. La pregunta es... En Córdoba tenemos... Claro, bueno, precisamente por eso, ahí es donde quiero llegar. Ya vamos a tener el próximo bloque, a ver hasta dónde se anima la Justicia Federal de Córdoba. Pero digo,
¿no va a ser también un factor de presión por el apoyo político que necesita Macri y le diga, ojo, llegá hasta ahí nada más? Acá hay algo claro. Acá hay algo claro, Ricardo. Nadie puede estar en contra de lo que acaba de decir muy claramente mi amigo. Kant decía, toda decisión política que no sea pública es ilegítima. De tal manera de que indudablemente acá es necesario un baño de transparencia para la Argentina, que no lo están dando los jueces. No hay que equivocarse. Los jueces federales en los últimos tiempos, especialmente individuos como Casanelo y demás, están construyendo una pantalla para cubrirse ellos. Sí, eso es obvio. Están hoy trabajando por ellos y para poder mantenerse. Oye, Arvide se fue porque almorzó con Angelici un mes antes. Pero hasta había sectores que querían que fuera al juicio. ¿Y sabe por qué no fue? ¿Sabe por qué los convenció que no se debía ir? Porque había miedo que el Consejo de la Magistratura consiguiera el voto que lo salvara en la época de Menem. De tal manera de que toda esta transparencia es necesaria. Lo que ocurre es que es muy imprevisible el resultado. Yo creo que acá se está viendo claro que mucho de lo que denunció esa gran fiscal moral, que sirve para eso nomás, que es Lilita Carrió, y ese gran periodista, que es Jorge Lanata, que ellos corrieron el telón. Pero, perdóname, yo no coincido con vos ahí, ¿sabés por qué? Porque los fiscales tienen que ser de la justicia. O sea, ni los periodistas nos podemos convertir en fiscales, ni la política tampoco se puede convertir en fiscales. Te dije fiscal moral, no judicial. Ah, está bien. Fiscal moral. Tenés razón. Entonces, ellos corrieron el telón. Y la Argentina se enteró lo que estaba ocurriendo. Y yo creo que hay algunos que van a estar un rato a la sombra. ¿Vos creés? Creo un rato. Creo que un Báez, creo que Fariña, pero no sueñes con que Cristina va a tener una sentencia. Puede ser que Jaime. Es decir, los que no tienen los que no están en un entramado político, esos puede ser que terminen con problemas. Ahora, pero los que están en el entramado político, Cristina para abajo, no hay que hacerse ninguna ilusión. No contradigo lo que dice Sofano. Puedo no compartirlo, pero no contradigo porque soy consciente que hay un sector de la sociedad a quien respeto que tiene una forma de pensar. Ahora, siempre caemos en el mismo punto. Porque estamos exigiendo rapidez para algunas cosas que me parece bien que se exijan, y los mismos jueces que aceleran algunas causas tienen de hace 4, 5, 6, 7, 8 años, por ejemplo el caso de las 4.040 cuentas del banco HSBC que se descubrieron ocultadas en Argentina y en Suiza por 3.500 millones de dólares. Y eso nadie habla. Porque cuando hay corrupción por parte de un político corrupto, inescrupuloso, que traiciona la voluntad popular, hay del otro lado del mostrador un empresario que corrompe. Y siempre se ve de este lado. Entonces yo creo que hay que transparentar la sociedad en todos los niveles. Es cierto que hay periodistas, dirigentes que denuncian, pero siempre denuncian para un mismo lado. Es como que hacen la denuncia parado del lado que están defendiendo, atacando al otro lado. Y cuando lo que nosotros necesitamos es dirigencia en todos los niveles, con mayor razón la justicia, que tenga equidistancia. Yo no tengo nada que ocultar. Él tampoco tiene nada que ocultar. Entonces, creo que esto es lo que está haciendo falta. Que la sociedad vea en su justa dimensión lo que en el país pasa, desde la generación de la riqueza hasta la inversión en el último pueblito del lugar más alejado de la República Argentina. Todo el círculo, porque fíjense ustedes, de la pobreza sabemos todo. Sabemos el índice Gini, sabemos dónde está localizada, las necesidades básicas insatisfechas. ¿Y quién habla de la riqueza? ¿Quién habla de la riqueza? Bueno, ahí es donde no debemos equivocarnos. ¿Quién habla de cómo es el tema de los impuestos, cómo es la generación, cómo es el tema de la evasión, cómo es el tema de las sociedades offshore? Generar una sociedad offshore es legal,
Lo que se genera como un instrumento legal es para ocultar siempre una maniobra ilegal, cuanto menos de evasión impositiva, cuanto menos de evasión impositiva. Entonces, creo que, y esto es muy dañino, porque nosotros hablamos del déficit fiscal por exceso de gasto, que pongamos que lo haya, para no polemizar. Pero ¿quién habla del déficit fiscal del otro platillo, que es la generación de la riqueza? Bueno, ahí donde yo creo Esto que es lo podemos... que tenemos que discutir como sociedad si realmente queremos madurar en una dimensión El kirchnerismo total. creció 8 años y dejó el 29% de los pobres, no hubo distribución de la riqueza. No hubo distribución de la riqueza. Bueno, yo creo que hubo que hay que entender... No comparto. Hay que entender que en la Argentina hay dos etapas en la Argentina. La etapa de la Argentina opulenta y la etapa de la Argentina que se metió en un tobogán y que seguimos. Es una Argentina en que empezó a decirle no al sector privado de la sociedad. Sector privado como factor dinámico de la economía. Te pido síntesis porque se me Al termina. sector empresarial le dijo no. Y pidieron la presencia activa de un Estado que está llevando al país, primero debilitando al sector empresarial o viviendo de él para engordar la estructura estatal. Y hoy la Argentina está casi sin un sector empresarial. Y lo poco que hay es como Rusia, son los amigos del poder. De tal manera que hay que reconstruir, en eso coincidimos, hay que repensar mucho todo esto, reconstruir la Argentina en ese sentido, pero hay ciertos segmentos que hay que ponerlos en su lugar y entender qué es lo que queremos. Queremos ser una sociedad en donde el sector privado sea el que movilice las fuerzas para generar riqueza, como fue en otra época Argentina, o queremos seguir siendo este país de este... Pero ojo que ese sector privado no termine siendo socio del Estado y termine especulando con el Estado. Esos ¿no? pocos son los que casualmente, son a los que se debe, vía un mecanismo muy transparente, pero ¿qué está haciendo Macri? Y a mí no me gustan los Caputo y los Calcaterra, son amigos de Macri. Acá hago una crítica mayor a Macri. ¿A quién ha puesto a cargo de la lucha contra la corrupción? A una chica que no tiene ningún título profesional. Pero además ninguna no tiene experiencia. Y una chica para colmo. Pero con un detalle singular, se comía los leones cuando era diputada nacional y resulta que ahora... Le puso un cañón atómico a Chevron. A Chevron. Y cuando llegó el momento de que ella estaba a cargo de la oficina de corrupción... Estaba la pólvora mojada. Recibió la orden, obviamente, del presidente Macri, de que tenía que desdecirse. Han matado moralmente a esa chica. Así es. Entonces, en ese andar y de esa manera y con ese estilo, no vamos a andar bien. No me queda más tiempo. No, está bien. Simplemente cortitos. No, creo que yo comparto la necesidad de una iniciativa privada y una actividad privada pujante, creciente, y creo en un Estado, porque todo lo tienen. Los países desarrollados no es que reniegan del Estado, al contrario, lo tienen y con mucha presencia. Qué bueno que con inteligencia hay que construirlo. Lo que se ha hecho hasta ahora creo que nos da un piso en todo sentido. Bueno, a partir de ese piso tenemos que ver cómo corregimos lo que está mal sin desaprovechar lo que está bien. El sector privado ha crecido tanto que si usted revisa los sindicatos va a ver el crecimiento enorme de afiliados, eso es como consecuencia de una actividad económica. Tenemos que tratar de no perder eso y ver cuánto más podemos crecer hacia adelante. Eduardo, gracias por venir y molestarte de venir recuerdo hasta acá. Gracias por, Ricardo, gracias como siempre, a vos. Susano. Cuando regresemos, continuamos con el tema, pero esta vez aquí en Córdoba. ¿La justicia federal se le va a animar a investigar a De la Sota? Ya volvemos. La calidad, nuestra pasión. La satisfacción del cliente, nuestra obsesión. En Fabicur Ixa hacemos la vida más segura. www.fabicur.com.ar. Marco Aurelio Sosa, 58 años liderando en caños de acero. www.marcoaureliososa.com.ar. Horizonte informa. Hoy, Cooperativa Horizonte adjudica la vivienda social número 10.000 sin depender de créditos ni subsidios. Horizonte, los pies sobre la tierra.
Inversia Mediterránea de Inversiones, SRL. Instituto San Agustín, IMIX, CIAFA, Sistema de Autorización y Provisión de Medicamentos Oncológicos, certificación normas ISO 9001. Seguimos trabajando por la ciudad que queremos. Municipalidad de la Ciudad de Córdoba. ¡La Muni! Colector, junto a Rentas, trabajando por el futuro de los cordobeses. Hola, soy Cotrequito. Quiero darte unos consejos. No arrojes residuos en la calle. Usa los cestos papeleros. No tires residuos en terrenos baldíos. Y los días feriados no saques la basura. Recordá que mantener esta ciudad limpia depende de todos. Ciudad limpia, ciudad mejor. Cotreco, higiene urbana. www.cotreco.com. Aberturas Urbantec, tecnología alemana, producción argentina. www.urbantec.com.ar. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351 426 7700. Bien, Aurelio García Elorrio, Juan Pablo Quinteros, encuentro vecinal el primero del Frente Cívico segundo, presentaron ante la Justicia Federal una denuncia contra José Manuel de la Sota. Investigar a José Manuel de la Sota. Ellos van a decir ya concretamente las causas para que usted las conozca, pero está en la Justicia Federal. Hablábamos al comienzo de este despertar de la Justicia Federal. Ya la semana pasada comentábamos si se iba a dar esto en la provincia de Córdoba, teniendo en cuenta algunas actitudes, particularmente del juzgado federal número 1, que evidencian cierta anomia a la hora de tener que resolver las causas judiciales. De todas formas, la causa presentada fue a la Fiscalía General número 1 de Enrique Senestrari. El tema es, ¿la Justicia Federal va a investigar a De la Sota? Juan Pablo, gracias por venir. Aurelio, gracias por venir. Un gusto, Ricardo. Estando en la Fiscalía General número 1, ¿la va a investigar? Teniendo en cuenta las experiencias que hay. Hablen, cualquiera de los dos. Voy a empezar yo porque Primero la causa. Bueno, el 3 de marzo se hizo una presentación, particularmente esa fue presentada solamente por mí, porque fue cuando Joao Santana cae preso en Brasil y su esposa y socia deja aclarado en su declaración indagatoria que el motivo de la cuenta, esta por la que se lo estaba investigando en la operación Lavallato, era una cuenta que habían abierto en Suiza en la primera campaña del gobernador de la Sota, que había sido a través de una empresa uruguaya, una empresa offshore hecha en Uruguay y una cuenta en un banco suizo. Y ese fue el primer motivo de la presentación. Por eso se presentó ante el juzgado con competencia electoral, el fiscal federal con competencia electoral. Posteriormente, y habiendo tomado conocimiento de una denuncia que había efectuado el doctor García Elorrio conjuntamente con otros legisladores que la habían formulado en el foro provincial, en el foro anticorrupción, un foro absolutamente inexistente y que nos causa una enorme vergüenza a los cordobeses, que después de 15 años no sigue existiendo, la verdad que no lo podemos comprender, por supuesto. Ya se lo va a contar el doctor Aurelio García Elorrio cuál fue el destino de la causa, el archivo sin dar ningún tipo de explicaciones. Bueno, a raíz de eso empezamos a trabajar en conjunto con los elementos que el doctor tenía de la primer causa de aquellos gasoductos que había llevado al foro federal, en el que constan, ya se lo voy a explicar, constan expresamente coimas que fueron destinadas a los gasoductos de Córdoba, y todo el proceso que vino después, que ya lo veníamos investigando, que era Odebrecht, su incursión en Córdoba, la segunda etapa de los gasoductos, Petrobras cuando quiso entrar, lo quiso traer de la Sota a buscar petróleo, Andrade Gutiérrez, Camargo Correa, OAS, todas empresas que habían estado siempre rondando. La muerte del ingeniero Arias. Por supuesto, todas estas cuestiones de los gasoductos, de las empresas brasileras, relacionadas ya sea a los abros de gasoductos o a grandes emprendimientos que se quisieron hacer viales, nos hacían ver que había mucho más elementos para que justicia investigue. Y un elemento que le agregamos también, que es muy importante, que es una declaración jurada que hace De la Sota en el año 2011,
que 2007-2011 fue de los últimos 25 años, los únicos 4 años que De la Sota no tuvo en la actividad oficial, porque fue o gobernador o senador o embajador. Bueno, esos 4 años De la Sota, ¿de qué dice haber vivido? De unos 35.000 reales mensuales que le ingresaban en carácter de honorarios por asesoramiento de empresas paulistas. Bueno, le que estamos pidiendo en esta nueva investigación al fiscal que en definitiva termine investigando, que oficie a Brasil, al Ministerio de Hacienda de Brasil, para el don de tributo De la Sota. Aurelio. Sí, con la venida de Juan Pablo a la Cámara se retoma un esfuerzo que veníamos trayendo legisladores de la Cámara anterior, que habíamos visto con mucho estupor cuando apareció el arrepentido brasileño, el señor Youssef, y dijo que había intervenido en una coima en los gasoductos de la provincia de Córdoba. O sea, está denunciado por el propio arrepentido en Brasil ante el juez Moro. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Lo lógico. 10 veces nos presentamos en el año 2015, Ricardo. 10 veces consecutivas pidiéndole al fiscal anticorrupción, decir, oiga, aquí tienen la oportunidad suya. Nunca atrapó una mosca, nunca mandó a juicio a nadie por corrupción en Córdoba, importante. Acá lo tiene. Pídale al juez brasileño que lo haga declarar al arrepentido y pregunte, esa coima que él dice haber intervenido, ¿quién la cobró? Y si no la cobró nadie, porque el proceso se frustró por algo, nos quedaremos tranquilos todos. ¿Qué pasó? No la mandó. Bueno, no la mandó y archivó la en causa. un determinado momento que usted en el pasillo de tribunales me dijo, va a archivar la causa. ¿Seguro? ¿Y la archivó? Sí, porque en definitiva, ese fuero anticorrupción, por eso cuando acá se habla de que De la Sota, la justicia, De la Sota fue el peor. Fue un destructor del sistema democrático, porque inventó esto del fuero anticorrupción para blindarse. Y están blindados absolutamente. Y ahora a mí me causa gracia y dolor que en la Cámara se está tratando el tema de la reforma política, Juan Pablo, y no va a haber ni mínima reforma política mientras no haya división de poderes. Mientras no haya un poder judicial que se le anime a De la Sota y Unión por Córdoba, esto es una pérdida de tiempo. Él no solamente blindó la justicia provincial, blindó también la federal. Puede haber blindado la federal. Entonces sí. La pregunta es, y bueno, la causa Córdoba Bursátil finalizó con la designación del hijo de Busto Fierro como integrante del Ministerio Público. Claro. Ahora, la pregunta que yo le hago, a ustedes, ¿cae en la Fiscalía General número 1, que depende del Juzgado Federal número 1? Yo me entrevisté con el fiscal Senestrar y en el momento de hacer la denuncia, y él, también debo decirlo en honor a la verdad, que fue muy claro respecto a que iba a analizar la competencia, si realmente era competencia de su fiscalía o la debería mandar a Buenos Aires, o ya sea a la jueza Servini de Cubría, si ahí se determinan que puede haber algún financiamiento de campaña de campañas nacionales, porque ahí sí le corresponde a la jueza Servini de Cubría, o a la Fiscalía Antilavado. Porque nosotros ahí evaluamos varias figuras, ¿no? Nosotros creemos ahí que hay financiamiento de campaña con dinero que no se sabe de dónde salió, nosotros creemos que ha habido lavado de activos, nosotros creemos que también ahí ha habido evasión fiscal, hay una complejidad de delitos que me parece que hace que vaya mucho más allá de solamente una cuestión electoral y de una campaña. Creemos que ha habido un entramado. Yo soy un convencido, después de 5 años de analizar todo este recorrido que he hecho De la Sota con los brasileros, que este sistema que se descubrió en Brasil de vinculación entre empresas privadas que después terminan con obra pública y financiamiento de campaña, lavando plata a través de cuentas en paraísos fiscales y depositándola en cuentas en el extranjero, es el mismo sistema que importó José Manuel De la Sota, con la diferencia que por supuesto ha hecho a muchísimo menor escala, y esto todavía en Córdoba no se ha podido desentramar. ¿Cuándo me parece que va a tomar luz esta cuestión?
cuando nosotros haga lo que, cuando el que decida quedarse con la causa, haga lo que le pedimos con el doctor García del Orrio en el petitum de la escrito, que decimos, exhorte a la justicia brasileña y pídale que cada uno de los que se siente ahí, que haya tenido alguna vinculación con Córdoba, le cuente qué pasó en Córdoba. Si lo sientan a Youssef, pregúntenle para quién era la coima. Si lo sientan a Marcelo Debrecht, al quien condenaron a 19 años, pregúntenle si para quedarse con los gasoductos de Córdoba pagó coima. Si lo sientan a Santana, pregúntale si de la Sota le siguió pagando campaña. Porque ahí me parece que está el meollo de la cuestión, que se les pregunte a los involucrados, porque hoy ¿qué le están preguntando en Brasil? Hoy le están preguntando por Dilma, por Lula, por lo que le interesa a ellos. No le está y el fiscal anticorrupción de Córdoba tenía una gran oportunidad, porque mire, ni siquiera tenía que investigar. Lo único que tenía que hacer es mandar un preguntar, dígame qué dijo. ¿Qué dijeron? ¿Qué dijeron? Nada más. Y el arrepentido brasileño sí mentía. De 4 años de prisión que había negociado con el juez de Curitiba, pasaba a tener 7.000 años de prisión porque eran, en realidad, él había participado en 750 coimas. O sea que imagínate, Ricardo, la obligación que ese hombre tenía de decir la verdad. Bueno, y otro dato que me gustaría agregar, que qué casualidad que esa licitación por la cual nosotros queremos investigar si lo que dijo el arrepentido es cierto o no, la ganó una empresa brasileña que se llama Andrade Gutiérrez, sí, que estuvo acá, asociada con la empresa Britos. Claro, que según Miró. Carsten, el dueño de Collector, según Carsten, no nosotros, según Carsten, el dueño de Collector, Horacio Miró y José Manuel de la Sota son la misma cosa. Sí. O sea, pero aparte Horacio Miró ya reconoció públicamente ser el dueño de esa empresa. Y esto encadenado a todo lo que ha venido hablando en los bloques anteriores. La verdad que a uno le causa mucha pena como abogado, como ex miembro del Poder Judicial en mi caso, como legislador. Ahora, ver que nuestros jueces se animan solamente y adquieren valor y coraje solamente cuando los que están en el poder lo abandonan. El día que se destape el negocio de la obra pública en Córdoba, nos vamos a encontrar con muchísimas sorpresas. Sí, pero tiene que haber, pero ¿sabe qué pasa? Eso se va a hacer solamente el día que la justicia lo haga. Nosotros no lo podemos hacer, eso es lo que la gente el no Superior lo Tribunal de Justicia. Por eso yo le mando un mensaje al Superior Tribunal de Justicia y a los jueces que integran el Poder Judicial. El fuero anticorrupción es una mancha para todo el sistema. No es decir nosotros somos los puros y estos son los funcionales al poder. Claro. Es una mancha, una vergüenza tolerada por el Superior Tribunal de Justicia de esta provincia. Nadie se haga el puro, el independiente, mientras ese fuero esté operando de la forma que está operando. Y todos saben de lo que nosotros estamos hablando. Todos saben de lo que nosotros estamos hablando. Yo creo que sí. Creo que sí. Yo le quiero decir simplemente, yo siempre utilizo una frase de cabecera que no me pertenece, le pertenece al profesor Miguel Rodríguez Villafañe cuando renunció a la Justicia Federal. Dijo una frase que yo la repito casi todos los días que puedo cuando hablo de este tema. Dijo, tenemos una justicia que es impiedosa con los débiles y genuflexa con los poderosos. Así es. Esa es la justicia que tenemos. Aurelio, Juan Pablo, gracias. Gracias a usted. Gracias por venir. Ya volvemos. La Anastasia, buena comida, 24 de septiembre, 1035, Barrio General Paz. Hay un antes y un después en tu manera de ver las cosas. Descubrí tu mirada en High Definition. Novar. Ver mejor es posible. Restaurant Concert El Arrabal, Belgrano 899. Arte, calidez, sabor y tango. Reina Hada Peluquería. Uriel Gacero, fisioterapeuta, kinesiólogo. Centro Robles, un centro integral de diagnóstico cardiológico no invasivo. La Rañaga 94, segundo piso, 0351 460-1400 o 460-1700. Taller Alam, chapa y pintura, automóviles nacionales e importados. Mariano Benítez, 1794, teléfono 474-1330. Doctora Elvia Guzmán,
Derecho Previsional. Teléfonos 153 1470 00. Bien, el transcurrir del programa ha dejado muchísima tela para cortar, pero en particular creo que Argentina es un país increíble, insólito. La historia aparece como un boomerang. Fíjese, hay un juez amenazado, Marijuán, hay una militancia que recibe triunfadora a una expresidenta denunciada por corrupta, que va a declarar en una causa que le costó al país más de 70.000 millones de pesos. 70.000 millones de pesos que pagamos todos, incluyendo los que vitoreaban y lo van a hacer mañana, sin contar la que más las comprometen, o lo que más la comprometen a Cristina Fernández de Kirchner. Otesur, los sauces, lavado de dinero. Mire, Cristina Fernández de Kirchner ha logrado hacer realidad para muchos la frase de Groucho Marx. Groucho Marx decía, el secreto de la vida es la honestidad y el juego limpio. Si puedes simular eso, lo has conseguido. Y yo creo que eso ha sucedido. Yo voy a reiterar una opinión que me costó un trabajo, me costó un trabajo radial. El gobierno de los K, más allá de las transformaciones que han logrado y que se asumen como transformadores, ha sido el más corrupto de la historia de la República Argentina. Y esto quiero que quede absolutamente claro. Pero también quiero que quede claro que en la otra punta está el presidente, Mauricio Macri, que explica tardíamente su situación en las empresas offshore. Las empresas de este tipo pueden ser legales o ilegales, pero arrojan dudas todas. Y si bien no hay paralelos entre la responsabilidad de Cristina Fernández de Kirchner y la de Macri, la posición y la determinación de Macri deja dudas. Macri dijo que llegaba para destruir la corrupción. Entonces, no hay inocencia y desconocimiento cuando se habla de una actividad offshore, incluyendo, vuelvo a reiterar, las que se suponen legales. No hay salvedades con la suspicacia, porque contiene motivo, elusión, evasión, lavado y trampa. Por allí se ha dicho que la corrupción comienza cuando se justifica la ventaja, el egocentrismo y la ambición. Yo me parece que esta frase refleja un poco no más el escándalo de justificaciones sobre el delito político en nuestro país. Y los meandros, que aquí se habló muchísimo de este tema, que alguna justicia introduce perdiendo responsabilidad y convicción. Pero además de todo esto estamos nosotros, la sociedad, que pugna poner en la balanza quién es el más corrupto, sin comprender que la corrupción comienza cuando la transparencia se termina. Estamos mirando una película donde la cultura de la vergüenza se perdió en la cultura de la impunidad. Impunidad es corrupción o viceversa, y está aunada a la política. La impunidad necesita respaldo y la encuentra en alguna justicia parte de la ilicitud y del barro donde algunos se bañan. Y esto resulta grave, esto es muy grave. Porque los argentinos, muchos, todos, usted, yo, todos, absolutamente todos, aspiramos a ver presos a quienes robaron el esfuerzo nuestro, o nuestro esfuerzo. En tanto, nosotros queremos eso, hay otros que aplauden y aprueban que alguien encarne el delito en la República Argentina. Si el juzgamiento de los corruptos lo van a realizar quienes se están corrompiendo en la justicia, al mismo tiempo estamos muy mal, muy mal. Me parece que la honra, la dignidad y el dinero parece que no caminan por el mismo sendero. Si el deseo de este gobierno fue limpiar una corrupción, hay una justicia federal que tarde pero respondió. Se verá hasta cuándo va a ser el momento en que actúe esa justicia. En Córdoba, lo decíamos aquí, será igual o va a mantener los vicios de la connivencia de algunos jueces con el poder político, como decían en el último bloque tanto Elorrio como Juan Pablo Quintero. ¿Se le va a animar a De la Sota u otro funcionario importante? Porque si los federales de todo el país pierden su temor, puede llegar a suceder lo que decíamos en el segundo bloque con Sofanón Novillo Corbalán y con Eduardo Di Cola. ¿Qué va a pasar con el resto de los gobernadores sospechados? Si se avanza, por ejemplo, con De la Sota o con algún otro. ¿Va a ser este el límite que le van a imponer los mandatarios provinciales al gobierno nacional
por el apoyo político que necesita, le van a decir se llega hasta aquí, pero no más arriba. O sea, me parece que consolidar la impunidad presidencial y de los gobernadores por apoyo político será otra de las aberraciones que tendremos en nuestro país. Las baldosas sucias que pisamos no se las pueden limpiar con agua y trapos en iguales condiciones. Es blanco o negro. Aun cuando alguna dirigencia política y la corrupción vivan en la misma casa, aunque usen baños distintos. Las heces heden igual. Y ya que mencionamos a Groucho Marx, cerremos concretamente con él. Groucho comentaba una vez que un soldado le dice al general, general, ¿no se da cuenta que estamos disparando a nuestros hombres? Y el general le responde, tome $1 y guarde el secreto. Extendamos la imaginación de Groucho a una sociedad que espera con ansiedad respuesta a sus necesidades y el que tiene que aplicarlas. El tema es, el que las aplica, ¿obrará como el general? Hasta la próxima semana. Postdoc, la obra social del docente privado. Colector, junto a Rentas, trabajando por el futuro de los cordobeses. Inversia. Cooperativa Horizonte. Consejo de Ciencias Económicas. Red de concesionarios, Pauni Sanelo. Estudio Jurídico Nayi. Cotreco. Universidad Tecnológica Nacional Regional Córdoba. Fabicur ICSA. Capacitate en FUEL y alcanzá el éxito profesional. Defensor de los derechos de las niñas, niños y adolescentes de la provincia de Córdoba. Instituto Uldon. Si todavía no tenés tu cordobesa, solicitala ya en nuestras sucursales. Municipalidad de la Ciudad de Córdoba. La Muni. Centro Robles. Marco Aurelio Sosa. Colegio de Martilleros de la provincia de Córdoba. Instituto San Agustín. CIAFA. IMIX. Aberturas Urbantec. Novar. La Anastasia. El Arrabal. Doctora Elvia Guzmán. Reina Hada Peluquería.